Benjamin Dawson había visto muchas cosas en sus 32 años dirigiendo Moonstone Ranch, pero nunca había visto algo como esto. El gran caballo Bayo, un potro de gran porte, estaba en medio de la arena de entrenamiento a las 3 de la mañana, con el lodo pegado en sus piernas y su pecho agitándose por la agotadora fatiga. La puerta del establo colgaba abierta detrás de él, con las cerraduras intactas y las bisagras sin daño alguno. Era la quinta vez en 2 semanas, y Benjamin estaba a punto de descubrir que este caballo guardaba un secreto que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre lealtad, pérdida y los lazos inquebrantables que trascienden incluso la muerte misma. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio de esta historia. Era una mañana de martes a finales de septiembre cuando el remolque de transporte se detuvo en el camino de grava. Benjamin lo esperaba. Había aceptado hacerse cargo de un caballo problemático de una instalación de cría que estaba reduciendo su tamaño. La gerente de la instalación, una mujer llamada Elena, había sido directa sobre la situación. Es un buen caballo, Benjamin. Tiene unas líneas de sangre hermosas, confirmación perfecta, es tan dócil como los hay, pero no podemos quedarnos con él. Se escapa todas las noches. No importa lo que hagamos. Mejores cerraduras, puertas reforzadas. Incluso intentamos ponerlo en la arena interior una vez. Pero por la mañana, ya está fuera. Nunca lo hemos visto hacerlo. Y nunca se ha lastimado ni se ha ido del lugar. Pero ella hizo una pausa y Benjamin escuchó la frustración en su voz. Ya no podemos lidiar con esto. Necesitamos animales confiables. Es tuyo si lo quieres. Benjamin estuvo a punto de decir no, ya que los caballos problemáticos solían traer resultados problemáticos. Y a su edad, estaba más pensando en descansar que en asumir nuevos desafíos. Pero algo en la voz de Elena, una tristeza bajo la frustración, lo hizo sentirse curioso. ¿Cómo se llama?, preguntó. Ni Grunner. Le llamamos Runner. Tiene 7 años. Ahora, al ver al caballo Bayo oscuro descender cuidadosamente por la rampa del remolque, Benjamin entendió por qué Elena sonaba tan triste. Runner era magnífico. 16 manos de pura gracia atlética con unos ojos inteligentes que parecían captar todo a la vez. No se asustó por el entorno desconocido, no dio brincos ni peleó con la cuerda. Simplemente se quedó quieto y alerta, esperando. Bueno, chico, dijo Benjamin, acercándose lentamente con la mano extendida. Vamos a ver qué está pasando contigo. Runner bajó la cabeza, oliendo la palma de Benjamin. Luego hizo algo inesperado. Presionó su frente suavemente contra el pecho de Benjamin y suspiró. Fue un gesto tan humano de agotamiento y alivio que Benjamin sintió que su garganta se apretaba. Sí, murmuró, acariciando el cuello del caballo. Yo conozco esa sensación. Las primeras 3 noches fueron bien. Benjamin colocó a Runner en un establo estándar en el granero principal con buen heno, agua fresca y una piedra de sal. El potro se adaptó maravillosamente. Comió bien, interactuó con calma con los otros caballos y no mostró señales del arte de escapar que lo había hecho no bienvenido en su anterior hogar. Ellis, el joven ayudante del rancho, un estudiante universitario que trabajaba medio tiempo para pagar sus estudios de veterinaria, quedó impresionado. Tal vez solo necesitaba un cambio de paisaje, sugirió Ellis la tercera noche, mientras realizaban la última revisión. Algunos caballos son sensibles a su entorno. Podría haber algo en esa instalación de cría que lo estresó. Tal vez, coincidió Benjamin, pero no estaba convencido. Había estado alrededor de caballos el tiempo suficiente para saber que los problemas no desaparecían simplemente sin abordar su causa raíz. Tenía razón la cuarta noche. Benjamin se despertó a las 2:30 de la mañana por el sonido de su teléfono vibrando. Era la alerta de movimiento de la cámara del granero que había instalado años atrás. Abrió la aplicación, esperando ver algún mapache o tal vez un coyote pasando. En su lugar, vio el establo vacío de Runner. ¿Qué demonios? Benjamin saltó de la cama y se puso las botas antes de procesar completamente lo que estaba viendo. Agarró su chaqueta y linterna y salió a la fría noche otoñal. El granero estaba tranquilo, salvo por los sonidos habituales, los caballos moviéndose en sus establos, el suave crujir del heno al ser masticado. Pero la puerta del establo de Runner estaba completamente abierta y el caballo había desaparecido. Benjamin revisó la cerradura. No estaba rota. La puerta del establo había sido cerrada correctamente cuando la cerró a las 9 de la noche. Estaba seguro de eso. Años de rutina lo habían hecho meticuloso con esas cosas. Entonces, ¿cómo había salido Runner? Lo encontró 20 minutos después, de pie en el lejano corral de entrenamiento,
mirando hacia el oscuro borde del bosque que marcaba el límite este de la propiedad. No estaba pastando ni explorando. Solo estaba esperando, observando. Runner, llamó Benjamin en voz baja. Las orejas del caballo se voltearon hacia atrás, reconociendo el sonido, pero no se giró. Benjamin se acercó lentamente, hablando en voz baja y tranquila. ¿Qué haces aquí fuera, chico? ¿Qué es tan importante que tuviste que salir de un establo cerrado? Cuando se acercó lo suficiente, vio que Runner temblaba. No por el frío. La noche estaba fresca, pero no helada, sino por algo más. Tensión, anticipación o tal vez, dolor. Benjamin había visto suficientes animales en angustia para reconocerlo. Le puso una cuerda al cabestro de Runner y lo guió suavemente de regreso al granero. El caballo vino de buena gana, pero cada pocos pasos, miraba hacia atrás, hacia esos árboles oscuros, como si dejara algo inconcluso. Durante los siguientes 10 días, sucedió 4 veces más. Siempre en medio de la noche, siempre la misma puerta del establo cerrada misteriosamente, siempre el mismo destino, ese lejano corral mirando hacia el bosque. Benjamin intentó de todo. Instaló una cámara directamente dentro del establo de Runner. Mejoró la cerradura a un pestillo corredizo de alta resistencia que requería un movimiento específico hacia arriba y hacia afuera. Incluso intentó poner a Runner en otro establo, pensando que tal vez algo estaba mal con el mecanismo original de la puerta. Nada funcionó. Lo más desconcertante era el video de la cámara. Benjamin lo revisaba todas las mañanas, y cada vez la secuencia era la misma. Runner permanecía quieto hasta alrededor de las 2 de la mañana. Luego se acercaba a la puerta, y entonces, inexplicablemente, la imagen se distorsionaba por 3 a 5 segundos. Cuando la imagen se aclaraba, la puerta estaba abierta y Runner había desaparecido. Es como si tuviera poderes mágicos o algo así, dijo Ellis, rascándose la cabeza mientras revisaban las grabaciones por 10ª vez. Eso no es físicamente posible. No hay manera de que un caballo pueda manipular esa cerradura. Lo sé, dijo Benjamin en voz baja. Pero lo está haciendo de alguna manera. Ellis lo miró. ¿Crees que alguien lo está dejando salir, como una broma o algo así? A las 2 de la mañana todas las noches, durante 2 semanas seguidas. ¿Quién haría eso? Buen punto. Benjamin se reclinó en su silla, frustrado. Había llamado a Elena para preguntar sobre el historial de Runner, con la esperanza de que hubiera alguna pista ahí. Ella le había contado que el potro había nacido en una granja de rescate y nunca había mostrado un comportamiento inusual hasta hace unos 2 meses. Fue entonces cuando empezaron las fugas nocturnas. ¿Cambió algo hace 2 meses? Le preguntó Benjamin. Elena guardó silencio por un largo momento. Otro caballo falleció. Una vieja yegua llamada Honey. Estaban en corrales contiguos. Se veían todos los días. ¿Eso es relevante? No lo sé, admitió Benjamin. Tal vez. Ahora, sentado en su oficina con las grabaciones inútiles de la cámara, se encontró pensando en esa conversación, en la forma en que Runner se paraba en ese corral cada noche, mirando hacia los árboles, en el temblor, el dolor. ¿Y si Runner no estaba tratando de escapar en absoluto? ¿Y si estaba tratando de llegar a algún lugar? Voy a seguirlo, anunció Benjamin la noche siguiente, mientras él y Ellis terminaban de repartir el alimento. Ellis levantó la vista del cubo que estaba llenando. ¿Seguirlo dónde? Donde sea que vaya, lo dejaré salir y lo seguiré. Tal vez si vemos a dónde está tratando de llegar, entenderemos por qué sigue haciendo esto. ¿Crees que está buscando un lugar específico? Creo, dijo Benjamin lentamente, que está buscando algo o a alguien, y creo que hasta que lo encuentre, no va a detenerse. Esa noche, Benjamin se vistió con ropa oscura y se posicionó en la sombra cerca del granero a la 1:30 de la mañana. Dejó deliberadamente la puerta del establo de Runner sin asegurar, solo con un simple pestillo que el caballo podría abrir fácilmente con el hocico. No tuvo que esperar mucho. A las 2:07, escuchó el suave crujir de la puerta del establo. Runner emergió, moviéndose silenciosamente por el granero. Con la tenue iluminación de las luces de seguridad, Benjamin pudo ver el lenguaje corporal del caballo. No había nerviosismo, ni respuesta de huida. Esto era deliberado. Decidido, Runner siguió su camino fuera del granero y cruzó el patio principal. Pero en lugar de dirigirse al corral de entrenamiento, como lo había hecho todas las otras noches, siguió avanzando más allá del corral, más allá del cobertizo de equipo, directo hacia el bosque. Benjamin lo siguió, manteniéndose a unos 30 metros de distancia. Su corazón latía con fuerza,
no por miedo, sino por la pura extrañeza de lo que estaba presenciando. Un caballo moviéndose en la oscuridad con absoluta certeza, como si estuviera siguiendo un mapa que solo él podía ver. Entraron al bosque, y Benjamin tuvo que acortar la distancia para evitar perder a Runner entre las sombras. La luna estaba 3/4 partes llena, proporcionando la cantidad justa de luz para poder ver. El potro se movía de manera constante entre los árboles, sorteando troncos caídos y ramas bajas con sorprendente agilidad. Caminaron durante casi 20 minutos. El rancho de Benjamin estaba junto a cientos de acres de tierra forestal no desarrollada, y se dio cuenta de que se dirigían al noreste, hacia la antigua carretera que marcaba el límite más lejano de la propiedad. Y de repente, Runner se detuvo. Habían salido a un pequeño claro que Benjamin nunca había visto antes, aunque debía haber pasado cerca de él docenas de veces a lo largo de los años. Los árboles se abrieron para revelar un espacio de unos 12 metros de ancho, cubierto de pasto silvestre que brillaba plateado a la luz de la luna. Pero no fue el claro lo que hizo que el aliento de Benjamin se detuviera. Fue lo que había en él. En el borde más lejano del claro, apenas visible en la oscuridad, había una cerca improvisada. No era una cerca adecuada de rancho, solo postes de madera rústicos conectados por alambre viejo, envejecido y colapsado. Más allá de ella, Benjamin pudo distinguir lo que parecía ser una estructura derrumbada. Tal vez un cobertizo, o un pequeño granero, ya completamente en ruinas. Y de pie junto a esa cerca, perfectamente quieto, estaba Runner. Benjamin se acercó lentamente, esperando que el caballo se asustara ante su presencia. Pero Runner no se movió. Simplemente permaneció allí, su cabeza bajada sobre la cerca, su cuerpo entero irradiando una tristeza tan profunda que Benjamin la sintió en su pecho. Cuando se acercó más, vio lo que Runner estaba mirando. Al otro lado de la cerca, apenas visible entre la maleza crecida, había una lápida, no una tumba humana. La piedra era demasiado pequeña, y había una figura tallada en ella que parecía la cabeza de un caballo. Benjamin sacó su teléfono y encendió la linterna, inclinándola cuidadosamente. La lápida estaba vieja, las letras talladas estaban desgastadas, pero aún legibles. Honey, amiga querida, que corras libre para siempre. Benjamin sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Miró a Runner, quien no se había movido, que aún estaba de pie, haciendo guardia sobre esa tumba olvidada. Vaya, susurró Benjamin. ¿Es esto lo que has estado buscando? De repente, las piezas encajaron. Elena había dicho que una vieja yegua llamada Honey había muerto hace 2 meses. Había dicho que Runner y Honey habían estado en corrales contiguos, que se conocían desde que Runner estaba en la instalación. Lo que aparentemente no sabía, o no había pensado en mencionar, era que Honey debía haber vivido en algún otro lugar antes de la instalación de cría, en algún lugar cerca de donde estaba ahora Runner. Lo suficientemente cerca como para que los 2 caballos pudieran haberse conocido incluso antes. O tal vez Honey había nacido allí, y la instalación de cría la había comprado años atrás. Y cuando Honey murió, alguien debió haber traído su cuerpo hasta esta propiedad antigua para enterrarla en el lugar de donde venía. Benjamin miró alrededor del claro con nuevos ojos. La estructura derrumbada debía haber sido un granero. Todo este lugar probablemente había sido una pequeña granja de caballos, hace décadas. Runner vino con él de buena gana, pero Benjamin lo vio mirar hacia atrás 3 veces mientras caminaban por el bosque. Al día siguiente, Benjamin hizo algunas llamadas. Le llevó una semana rastrear la historia de propiedad de la propiedad abandonada. Había pertenecido a una familia llamada los Winchester, que habían dirigido una pequeña instalación de rescate y retiro para caballos en los años 70 y 80. El último Winchester había muerto en 1994, y la propiedad había pasado por varias manos desde entonces, cada propietario sin hacer nada con ella hasta que el bosque la absorbió por completo. El actual propietario era una empresa de inversión inmobiliaria de 3 estados de distancia. La habían comprado en un acuerdo de tierras en bloque y aparentemente habían olvidado que la poseían. Benjamin compró el terreno de 10 acres por menos que el costo de una camioneta usada. La semana siguiente, él y Ellis pasaron 2 días limpiando un sendero adecuado desde Moonstone Ranch hasta el claro. Reforzaron la cerca alrededor de la tumba de Honey, despejaron la maleza crecida e incluso plantaron algunas flores silvestres cerca de la lápida. Y cada noche después de eso, Runner hacía su recorrido. Benjamin instaló una puerta especial en la línea de la cerca, una que Runner rápidamente aprendió a abrir con un simple empujón de su nariz. A las 2 de la mañana, más o menos 15 minutos, el potro se dejaba salir en silencio,
Caminaba por el sendero ahora limpio a través del bosque y hacía su vigilia junto a la tumba de su vieja amiga. Al amanecer, siempre regresaba, listo para el desayuno y para trabajar durante el día. Los empleados del rancho que venían y se iban pensaban que era el arreglo más extraño que habían visto en sus vidas. Algunos pensaban que Benjamin estaba loco por permitirlo. Pero a Benjamin no le importaba. Había visto el cambio en Ranner. La forma en que la tensión había salido de su cuerpo, como sus ojos habían perdido esa mirada desesperada y atormentada. Esto era lo que el caballo necesitaba. ¿Y quién era Benjamin para negarle eso? Pasaron 3 meses, llegó el invierno, y Benjamin se preocupaba de que Ranner tuviera dificultades con las frías caminatas nocturnas. Pero el potro continuó con su rutina, ahora usando una manta impermeable que Benjamin lo ayudaba a ponerse cada noche. Ellie se había fascinado con toda la situación. Como estudiante de veterinaria, había aprendido sobre la inteligencia y la emoción animal. Pero ver eso tan claramente, tan innegablemente, había cambiado algo en él. ¿Sabes qué es increíble?, dijo Ellis una tarde mientras observaban a Ranner salir para su caminata nocturna. La gente siempre dice que los animales no lloran como nosotros, que no tienen emociones complejas, pero eso claramente no es cierto. No, coincidió Benjamin. No lo es. ¿Crees que algún día dejará de hacerlo? ¿O eventualmente procesará lo que pasó y seguirá adelante? Benjamin se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez esta es su forma de procesarlo. Tal vez visitarla todas las noches es lo que le permite estar bien durante el día. Lo que Benjamin no esperaba era el otro cambio que comenzó a suceder. Comenzó pequeño. Una de las yeguas del rancho, una pura sangre nerviosa llamada Willow, que nunca se había vinculado con nadie, empezó a seguir a Ranner durante el día. Se ponía cerca de él en el corral, lo acariciaba suavemente cuando regresaba de sus caminatas nocturnas. Luego, otro caballo, un viejo potro llamado Tucker, que había estado deprimido desde que su compañero de pasto de toda la vida fue vendido, comenzó a mejorar. Empezó a comer mejor, se involucraba más durante las sesiones de entrenamiento. Benjamin vio cómo este patrón se repetía con caballo tras caballo. Era como si Ranner se hubiera convertido en una especie de ancla emocional para toda la manada. Su calma, su propósito, su capacidad para cargar con el dolor sin ser destruido por él. Estaba afectando a los otros animales. Lo pueden percibir, observó Ellis. Saben que ha pasado por algo, y lo respetan. Los animales son increíbles de esa manera. Pero el cambio más inesperado vino de Benjamin mismo. Comenzó a ir al claro algunas veces en las primeras horas de la mañana antes de que Ranner regresara. Se sentaba junto a la cerca de la tumba de Honey y encontraba que comenzaba a hablar sobre su difunta esposa Ann, que había muerto hacía 4 años, sobre la soledad de manejar el rancho solo, sobre sus propios miedos y tristezas, y la manera en que había estado solo siguiendo la rutina por tanto tiempo. Había algo en ese lugar, en la evidencia de la lealtad inquebrantable de Ranner, que le daba seguridad para sentir cosas que Benjamin había estado evitando durante años. Una mañana, Ellis lo encontró allí, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Ranner estaba cerca, como si estuviera haciendo guardia. ¿Estás bien, jefe?, preguntó Ellis en voz baja. Benjamin se limpió los ojos. Sí, creo que tal vez estoy empezando a estarlo. 6 meses después de esa primera noche de seguir a Ranner a través del bosque, Benjamin estaba investigando en la sociedad histórica local, ya que había comenzado a sentir curiosidad sobre la familia Winchester y su antigua instalación de rescate, cuando encontró algo que lo cambió todo. Era una fotografía de 1982 impresa en un periódico local antiguo. El encabezado decía, "Rescate local da nueva vida a caballos necesitados". La foto mostraba a una pareja de ancianos de pie frente a un granero. El mismo granero que Benjamin reconoció ahora estaba derrumbado en ese claro. Y de pie junto a ellos, inconfundible a pesar de las décadas, había una joven yegua con una estrella blanca distintiva en su frente. La leyenda identificaba a la yegua, Honey, una de las primeras residentes del rescate, junto con los fundadores George y Martha Winchester. Pero había más. Benjamin siguió investigando en los archivos y encontró otro artículo. Este era de 1985. Hablaba de la instalación de cría en la que trabajaba Elena. El artículo mencionaba que la instalación había comprado varios caballos del rescate Winchester cuando éste cerró tras la muerte de George Winchester, incluida una yegua llamada Honey. Benjamin se reclinó en su silla, atónito. Honey no solo conoció a Ranner en la instalación de cría. Ella había sido parte de su vida desde el principio.
Incluso podría haber sido como una madre para él. Los caballos a menudo se vinculan profundamente con yeguas mayores y más tranquilas que los cuidan. Y cuando Honey murió, Elena hizo algo increíblemente amable. Fue al lugar de donde había venido la vieja yegua y la regresó allí. La dejó ser enterrada en la tierra donde pasó sus mejores años, en el lugar al que ella llamaba hogar. Ranner simplemente siguió su corazón de regreso a la única madre que realmente había conocido. Benjamin sintió algo moverse en su pecho. La historia no trataba solo de un caballo que no podía dejar de escapar. Trataba sobre el amor, sobre la familia, sobre los lazos que nos definen y los extremos a los que llegamos para honrarlos. Condujo directamente desde la sociedad histórica hasta el rancho, donde encontró a Ellis trabajando con uno de los caballos más jóvenes. «Necesito contarte algo», dijo Benjamin, y compartió lo que había descubierto. Ellis lo escuchó, sus ojos se abrieron más y más. Cuando Benjamin terminó, el joven se quedó en silencio por un largo momento. «Eso», dijo Ellis, moviendo la cabeza. «Eso es una de las cosas más hermosas que he oído». «Sí», coincidió Benjamin. «Lo es». «¿Qué vas a hacer?» Benjamin miró hacia el bosque, donde más allá de él, una tumba se cuidaba y vigilaba cada noche. «Voy a asegurarme de que ese claro se mantenga protegido», dijo. «Voy a asegurarme de que Ranner pueda visitarlo siempre que lo necesite. Y voy a escribir esta historia para que, cuando ya no esté, quien se encargue de este rancho lo entienda. Sabrán que algunas cosas son más importantes que la conveniencia o la lógica». «¿Cómo qué?» «Como el amor», dijo Benjamin simplemente. «Cómo presentarse por los que nos importan, incluso cuando ya no están. Especialmente cuando ya no están». Han pasado más de un año desde que Benjamin siguió a Ranner a través del oscuro bosque y descubrió la verdad. La historia ha cobrado vida propia. Elena se enteró y vino a visitar, llevando flores para ponerlas en la tumba de Honey. Lloró cuando vio cómo había sido cuidadosamente mantenida, como Ranner aún mantenía su vigilia nocturna. Ellis se graduó con su título de veterinario y decidió quedarse en Moonstone Ranch a tiempo completo. Dice que ha aprendido más observando a Ranner que en los 4 años de escuela. Lecciones sobre la emoción animal, sobre la resiliencia, sobre la profundidad de las relaciones entre criaturas que a menudo subestimamos. El claro se ha convertido en un lugar de tranquila peregrinación. Benjamin no lo publicita, pero la noticia se ha esparcido entre la comunidad local de caballos. Personas que han perdido animales queridos a veces piden visitar, sentarse junto a esa vieja cerca. Y Benjamin siempre dice que sí. Ranner mismo ha cambiado. Ahora está más tranquilo, más asentado. Se ha convertido en el caballo ancla del rancho, el que calma a los rescates nerviosos, el que enseña a los caballos jóvenes a confiar. Durante el día, es todo trabajo, paciente, dispuesto, amable. Pero cada noche, sin falta, realiza su viaje para hacer guardia sobre la amiga que moldeó su vida. Algunas personas le preguntan a Benjamin si alguna vez intentará detener a Ranner de salir por la noche. Si alguna vez intentará ayudar al caballo a seguir adelante. Su respuesta siempre es la misma. ¿Por qué lo haría? No está atrapado en el pasado. Lo está honrando. Hay una diferencia. Y allí, de pie en el granero una fría tarde de diciembre, viendo cómo Ranner se deja salir con calma por la puerta especial, comenzando su caminata nocturna a través del bosque para visitar la tumba de la yegua que lo amó, Benjamin Dawson sabe algo que muchas personas pasan toda su vida intentando aprender. El amor no termina. Se transforma. Evoluciona. Encuentra nuevas formas de expresarse. Y a veces, lo más profundo que podemos hacer es simplemente presentarnos noche tras noche, año tras año, para aquellos que más importaron. Ranner le ha enseñado eso. Y por esa lección, Benjamin siempre estará agradecido. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, da clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles sobre los caballos que cambian nuestras vidas y los lazos inquebrantables entre los animales y las personas que los aman. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está de luto por una pérdida o tratando de entender la profundidad de la emoción animal, por favor, comparte este video con ellos. A veces todos necesitamos un recordatorio de que el amor, en cualquier forma que tome, vale la pena mostrarse. Dale a la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia, porque cada caballo tiene una historia y cada historia merece ser contada. Gracias por ver, y recuerda, el mayor honor que podemos dar a aquellos que hemos amado y perdido es recordarlos bien y seguir presentándonos, como lo hace Ranner, noche tras noche.